Hoy vamos a hablar de la boca de los grandes animales. El término boca se designa no solo a la cavidad y sus partes, como son los labios y las mejillas, sino también a estructuras accesorias que se encuentran dentro de ella, como ser la lengua, los dientes y las aberturas de las glándulas salivares, que van a desembocar dentro de la boca. En cuanto a su función principal, va a tener como principal función el proceso de prensión, masticación e insalivación de los alimentos. También va a tener un papel importante en el proceso de agresión y defensa del animal, y en la mayoría de las especies también funciona como una vía aérea cuando el conducto aéreo nasal se encuentra obstruido. En esta imagen esquemática podemos visualizar las diferentes estructuras que podemos encontrar dentro de la boca. ¿Sí? Esto en el caso que si nos pusiéramos de frente a una boca abierta, en la cual vamos a encontrar el filtro labial, vamos a encontrar o vamos a visualizar los dientes, ¿sí? Vamos a ver el paladar duro en esta región, el cual se continúa hacia caudal con el paladar blando. A los costados, digamos a los laterales del paladar blando, vamos a encontrar lo que vienen a ser los arcos palatoglosos, ¿sí? Vamos a visualizar la lengua, y hacia ventral de la lengua vamos a encontrar lo que viene a ser el frenillo lingual, ¿sí? Y vamos a ver las carúnculas linguales. Esta imagen también esquemática de una boca abierta. En esta imagen se hizo una sección o se sacó, digamos, se extrajo lo que vendría a ser la mandíbula, como para visualizar cómo se continúa todo lo que vendría a ser la cavidad bucal hacia caudal, ¿sí? Acá cada una con sus estructuras. ¿Cuáles son los límites de la cavidad bucal? Los límites de la cavidad bucal van a ser el techo o hacia dorsal. Vamos a encontrar lo que vendría a ser el paladar, ¿sí? El cual el techo va a tener como base ósea las apófisis palatinas del hueso incisivo, del hueso maxilar y el hueso palatino. Y los tres en conjuntos van a formar lo que es el paladar duro. Este paladar duro hacia caudal se continúa con el paladar blando, en donde una aponeurosis tejido conectivo va a reemplazar al hueso. Luego tenemos hacia los laterales, ¿sí? Vamos a tener como límite los dientes, las encías y el borde mandibular y el borde maxilar. Y luego en el piso, ¿sí? O hacia ventral de la cavidad, vamos a encontrar la lengua y una pequeña área de mucosa que queda sin cubrir. En el caso del bovino, su límite dorsal, vamos a ver, desde rostral hacia caudal vamos a encontrar, o sea, lo primero que vamos a ver van a ser el rodete coronario o el rodete dental, que el rodete reemplaza funcionalmente a los incisivos superiores, ¿sí? Este es, digamos, como un tipo, o es un reborde de tejido que es muy engrosado y le ayuda a cortar y a desgarrar el alimento, como ser el pasto, que esto es muy eficaz para el tipo de alimentación que tiene, ¿sí? Luego vamos a encontrar la papila incisiva, ¿sí? Más hacia caudal. Luego, todo lo que es el paladar va a estar recubierto por las crestas transversales y vamos a encontrar las papilas, ¿sí? En el caso del bovino, en el paladar duro, las crestas transversales van a ser de 15 a 19 y van a ocupar solo los 2/3 rostrales y poseen un margen irregular. En el caso del equino, sí va a tener, o sea, vista desde rostral hacia caudal, en una vista dorsal del paladar. Lo primero que vamos a ver son los incisivos, que sí están presentes, los dientes incisivos, ¿sí? Vamos a ver las papilas incisivas, también vamos a visualizar los dientes caninos y vamos a ver las crestas transversales, que en el caso del equino son 19 y van a cubrir un 100% del paladar. En cuanto al límite lateral, ya habíamos dicho que vamos a encontrar los dientes,
¿sí? Vamos a encontrar las encías y vamos a encontrar el borde mandibular y el borde maxilar. Y en el caso del límite ventral, vamos a tener la lengua y pequeñas áreas de mucosas que quedan sin recubrir por la boca. En esta imagen es una imagen lateral de la cavidad bucal donde se puede visualizar claramente lo que es el paladar duro o el techo de la cavidad, ¿sí? El paladar duro está cubierto por una mucosa gruesa, ¿sí? Que presenta una serie de elevaciones que son más o menos transversales, las cuales van a poder guiar y favorecer el pasaje del alimento una vez que ingresa a la boca hacia caudal. Luego vamos a visualizar en esta región, ¿sí? El cual se encuentra separado por un surco o un rafe palatino, y hacia rostral, en el caso del bovino, vamos a encontrar las almohadillas o el rodete dentario, que está solamente en esta especie. Por detrás de los incisivos o de la almohadilla vamos a encontrar lo que son las papilas incisivas, ¿sí? Que alrededor de estas papilas van a desembocar los conductos incisivos, ¿sí? Que van a estar en esta zona. Los conductos incisivos son conductos que van a conectar lo que es la cavidad nasal con la cavidad bucal en todas las especies, excepto en los caballos, ya que estos conductos van a terminar en un saco ciego. En el caso del equino y del cerdo, se van a localizar caudal a los primeros incisivos superiores, y en el caso de los rumiantes van a estar a la altura de las almohadillas dentales. Luego también vamos a encontrarnos en el paladar duro con crestas palatinas, ¿sí? Que son estas estructuras que se visualizan acá en esta imagen. En cuanto a la extensión, varía en las diferentes especies. En el caso del equino vamos a encontrar de 16 a 18, en el caso del bovino va a presentar de 15 a 20 y en el caso del cerdo de 20 a 22. En cuanto al aspecto de las crestas palatinas, en el caso del equino van a ser lisas, aplanadas y alargadas. En el caso del bovino van a ser dentadas y con papilas corniformes. Fíjense cómo en esta imagen se ven cómo son dentadas estas papilas. Esta es una imagen bucal de la vaca, ¿sí? Acá se pueden observar claramente como la forma dentada que tienen. Y en el caso del cerdo van a ser pequeñas. El paladar blando es la continuación del paladar duro. Es una aponeurosis de tejido conectivo que va a reemplazar el hueso. En ella vamos a encontrar un borde adherente, ¿sí? En esta zona, y un borde libre. Y va a estar limitado dorsalmente por la mucosa respiratoria y ventralmente por la mucosa oral. Cuando el paladar está en reposo, se va a situar sobre la lengua. Y cuando el animal traga, se produce una elevación del paladar y va a tomar una posición más o menos horizontal, y de ahí va a dividir a la faringe en dos partes, dorsal y ventral. En el caso de los rumiantes, este paladar es relativamente corto y va a medir de 8 a 11 centímetros. En el caso del cerdo es más corto, presenta dos pliegues palatofaringios y en el centro va a presentar una úvula. Y en el caso del equino es más largo, ¿sí? Fíjense cómo tiene una disposición mucho más larga. Va a medir entre 13 y 16 centímetros y va a llegar hasta la base rostral del cartílago epiglótico. Los labios están formados por piel, por una capa interna de músculos, como son los músculos de la mímica, por tendones, glándulas y mucosa oral. Tanto el labio superior como el labio inferior, como la abertura bucal, van a formar lo que es la comisura labial. La comisura labial la vamos a encontrar en el equino a nivel del primer molar, en el bovino va a estar a nivel de los primeros premolares
y en el porcino lo vamos a encontrar a nivel de los caninos. Los labios en el equino son muy móviles, son extremadamente sensibles al tacto y a las texturas. En el caso del bovino y del cerdo son cortos y poco móviles. El labio superior e inferior en el equino y en el cerdo van a presentar pelos y en el caso del bovino carecen de pelos el labio superior. Y en cuanto a las glándulas labiales, en el equino están muy desarrolladas y son bastante numerosas, y en el caso del rumiante y del cerdo son escasas y muy pequeñas. Las mejillas van a tener como principal soporte el músculo bucinador, y en ella vamos a encontrar glándulas bucales o glándulas salivales menores. Las glándulas bucales que vamos a encontrar van a ser glándulas bucales dorsales, que las podemos visualizar en esta imagen. Esta es una vista esquemática lateral de un rumiante, ¿sí? Entonces hacia lateral vamos a encontrar la glándula bucal dorsal, ¿sí? Que va a estar presente tanto en los equinos, en los rumiantes, como en el cerdo. Luego tenemos las glándulas intermedias, que solamente van a estar presentes en los rumiantes. No van a estar presentes ni en el equino ni en el cerdo. Y por último tenemos las glándulas bucales ventrales, que son las que vemos acá en esta imagen, ¿sí? Que van a estar presentes en el equino, en el rumiante y en el cerdo. Las mejillas van a estar recubiertas por una mucosa que va a presentar papilas parotídeas, ¿sí? Que van a estar presentes en el equino y en el cerdo, y las vamos a encontrar a nivel del tercer premolar superior. En el bovino, en el segundo molar superior, y en el caprino, en el tercer premolar y en el primer molar superior. Y vamos a encontrar papilas cónicas o puntiagudas que van a estar solamente presentes en los rumiantes, ¿sí? Que son las que se visualizan en esta imagen, ¿sí? Esta es una imagen, digamos, rostral de una vaca con la boca abierta, ¿sí? Si nosotros nos paramos de frente y le abrimos la boca, vamos a visualizar esta imagen. Estas papilas cónicas o puntiagudas las vamos a encontrar muy próximas entre sí, y van a generar una protección adicional ante la presencia de alimento seco o áspero que consume el ganado bovino. Vamos a hablar de la lengua. La lengua es un órgano fundamentalmente muscular, que es capaz de realizar movimientos vigorosos y precisos, tales como ser el movimiento de prensión, lameteo, aseo, y puede realizar la manipulación de los alimentos en la boca por un lado y la articulación de la lengua por otro. Va a presentar una raíz fija, va a presentar un cuerpo y va a presentar un vértice libre. La fijación se va a dar en la raíz, se realiza por medio del hueso hyoides, ¿sí? Y en el cuerpo, en la mandíbula, se fija en la mandíbula, ¿sí? También la lengua está sustentada por un par de músculos miloioides que lo mantienen como un cabestrillo entre los cuerpos de la mandíbula, y su forma se va a corresponder con la cavidad oral. En cuanto al vértice de la lengua, va a tener una forma, en el caso del equino, una forma de espátula, ¿sí? En el caso del bovino y del cerdo, va a tener una forma con punta redondeada. La lengua va a estar unido al suelo de la boca por un pliegue de mucosa que se denomina frenillo, ¿sí? Entonces, este frenillo, que está a ventral de la lengua, la va a unir al piso de la boca, ¿sí? Y desde cada lado de la raíz vamos a encontrar el arco palatogloso, que lo podemos ver en esta imagen esquemática, ¿sí? Estos arcos palatoglosos
se unen también al paladar blando, delimitando la salida de la boca. En cuanto a la superficie dorsal de la lengua, en el caso de los rumiantes, vamos a encontrar una prominencia lingual, ¿sí?, en esta región, y vamos a encontrar una fosa lingual. Esto en el caso de la lengua de los rumiantes. También vamos a encontrar papilas gustativas, como ser papilas cónicas, en esta zona, papilas circunvaladas, papilas planas, ¿sí?, papilas cornificadas y papilas fungiformes. En el caso del bovino, las papilas foliadas, que también vamos a encontrar, van a estar ausentes. En cuanto a las papilas circunvaladas, en el equino y en el cerdo van a ser 2 o 3, y en el caso del bovino van a ser de 8 a 17. Y también vamos a encontrar las papilas mecánicas, que son papilas filiformes, son cornificadas y vamos a encontrarlas en los bovinos o en los rumiantes, ¿sí?, que lo vamos a encontrar, digamos, en lo que vendría a ser digamos, la parte libre de la lengua, ¿sí?, y en la raíz de la lengua, es decir, en el vértice o en la raíz. Y también vamos a tener papilas lenticulares, ¿sí?, que las vamos a visualizar en esta zona, ¿sí?, van a estar presentes en rumiantes, y papilas cónicas, que van a estar más hacia la raíz, y también van a estar presentes en rumiantes. Y por último vamos a hablar de la musculatura extrínseca que forma la lengua, ¿sí? Vamos a comenzar hablando del músculo genioioides, el cual no se puede visualizar en esta imagen. Esta es una imagen lateral de la cavidad bucal. Este músculo va desde la porción incisiva de la mandíbula al cuerpo del hueso ioides. Está bien por debajo de la lengua y va a tener como función desplazar al ioides y por ende a la lengua hacia adelante. Luego en esta imagen sí vamos a poder visualizar lo que es el músculo geniogloso, que es este músculo que vemos en esta región, ¿sí? Este músculo nace más dorsal que el geniogloideo. Primero va hacia atrás, por debajo del suelo de la boca, antes de dividirse en fascículos que se abren en abanico hacia arriba en un plano sagital. Los fascículos que van hacia adelante para alcanzar el vértice de la lengua lo retraen, y los que van hacia atrás, es decir, hacia la raíz, la desplazan hacia adelante. Por lo tanto, se genera una exteriorización de la lengua. Luego tenemos el músculo hiogloso, ¿sí?, acá en esta región, el músculo hiogloso, que se va a originar en el vaso ioides y va hacia adelante, está como más lateral al geniogloso, y va a tener como función retraer y bajar la lengua. Y por último tenemos el músculo estilogloso, que lo visualizamos en esta zona. Este músculo va a tener un origen en el estiloioides, aún más lateral, y va a tener como función retraer y elevar la lengua. Tanto el músculo hiogloso como el estilogloso van a tener como función retraer la lengua hacia atrás. Esta es una imagen esquemática de la musculatura lingual, en la cual vamos a poder ver acá en color naranja, ¿sí?, vamos a ver el músculo estilogloso, el cual retrae y eleva la lengua, ¿sí? Después vamos a ver el músculo color marrón, vamos a ver el músculo hiogloso, el cual tiene como función retraer y bajar la lengua. Y por último vamos a ver el músculo geniogloso, ¿sí?, que está más hacia ventral, que tiene como función exteriorizar la lengua.
Vamos a hablar de los recesos linguales atípicos, como ser el frenillo lingual. El frenillo es un pliegue vertical de mucosa que une por su centro la parte delantera de la lengua al suelo de la boca, ¿sí? En el caso del cerdo es doble. Y tenemos la carúncula sublingual, la cual es una pequeña eminencia de la mucosa oral a izquierda y derecha del frenillo de la lengua, y en ella se abren los conductos de las glándulas salivales submandibulares y sublinguales. En cuanto a su situación, los rumiantes la vamos a encontrar a nivel del último incisivo superior. En cuanto a los equinos y el cerdo, a nivel de los caninos. En cuanto al grado de desarrollo de las carúnculas, en los rumiantes y en los equinos está muy manifiesta, y en el caso del cerdo está poco manifiesta y puede estar ausente incluso. En cuanto a la morfología de las carúnculas, en el equino y en el cerdo es lisa. En los rumiantes la vamos a encontrar de una forma dentada. Y en cuanto a la desembocadura de los conductos excretores, el conducto mandibular, en ella va a desembocar el conducto mandibular en el equino, en el bovino y en el cerdo, y el conducto sublingual mayor en el caso del bovino y en el cerdo. Vamos a hablar de las glándulas salivares mayores. Las glándulas salivares mayores van a ser la glándula parótida, la glándula mandibular y la glándula sublingual. Las glándulas salivares son órganos que tienen como finalidad la liberación de saliva a la cavidad oral, con el fin de generar una lubricación del alimento, que esto va a favorecer el proceso de la deglución. En el caso del equino, la glándula parótida va a tener una forma rectangular. Va a ser de secreción serosa, ¿sí? Y va a estar formado por varios conductos excretores que se unen para formar un conducto único, ¿sí? Esta glándula, ¿sí?, se va a localizar ventral a la región auricular, ¿sí?, entre el atlas y la rama de la mandíbula. Este conducto, ¿sí?, cruza el tendón de inserción del músculo esternocefálico, en esta región acá, para discurrir medialmente al borde ventral de la mandíbula, y va a terminar desembocando en el vestíbulo de la cavidad oral a la altura del tercer premolar superior. Luego tenemos la glándula mandibular. En el caso del equino va a tener una forma alargada, ¿sí?, como vemos acá en esta imagen, estrecha y desbordes dorsales cóncavos. Esta glándula es más pequeña que la glándula parótida. Se extiende desde el vaso ioides, ¿sí?, hasta la fosa del atlas, y está parcialmente cubierta por la mandíbula. Se va a relacionar superficialmente con la glándula parótida y los músculos pterigoides medial, esternocefálico, digástrico y occipito mandibular. Su conducto, que lo vemos acá, discurre rostralmente cubierto por el músculo miloioides y va siguiendo la cara medial de la glándula sublingual hasta que va a desembocar en el suelo del vestíbulo de la cavidad oral, en la carúncula sublingual, ¿sí?, de tamaño pequeño, y su secreción es mixta, por lo tanto va a ser una secreción serosa y una secreción mucosa. Y por último tenemos la glándula sublingual, ¿sí?, su porción monostomática va a estar ausente, por lo tanto va a tener una porción polistomática. Esta glándula, ¿sí?, que la vemos acá en esta zona, ¿sí?, va a estar situada directamente debajo de la mucosa oral, entre el cuerpo de la lengua y la cara medial del cuerpo de la mandíbula, y se va a extender desde la sínfisis mandibular hasta la altura del segundo molar, y drena la saliva producida por medio de numerosos y pequeños conductos excretores que van a desembocar al lado de la lengua. Y también en esta imagen vamos a ver, ¿sí?, lo que son las glándulas bucales dorsales y ventrales,
pero estas son glándulas salivales menores que ya las mencionamos anteriormente, que van a formar o van a estar formando las paredes o las estructuras de la mejilla. En los bovinos vamos a encontrar la glándula parótida, va a tener una forma irregularmente triangular, ¿sí? Vamos a tener también la glándula mandibular, que va a tener una forma alargada. Esta glándula mandibular es más grande que la glándula parótida. Y vamos a encontrar la glándula sublingual, que va a tener una porción monostomática y una porción poliestomática. Y también vamos a visualizar las glándulas bucales dorsales, intermedias y ventrales, pero como ya dijimos, son glándulas salivares menores que forman parte de las mejillas. En el caso del porcino, vamos a tener las glándulas parótidas, ¿sí?, que tienen una forma irregularmente triangular y alargada. En cuanto a la glándula mandibular, ¿sí?, que es la que vemos acá, más pequeña, tiene forma ovalada, es más pequeña que la glándula parótida, significativamente más pequeña, ¿sí? Y también vamos a tener las glándulas sublinguales, que va a tener una porción monostomática y una porción polistomática. Y también vamos a visualizar en esta imagen lo que son las glándulas bucales dorsales y ventrales, que son las glándulas salivares menores. Ahora vamos a hablar del aparato masticador. El aparato masticador comprende a los dientes, a las encías, a las articulaciones temporomandibular, a la sínfisis mandibular y a los músculos masticadores. En cuanto a la fórmula dentaria, vamos a tener una fórmula dentaria decidua, ¿sí?, que corresponden a la dentadura de leche, ¿sí?, la cual no es permanente, ¿sí? Y luego vamos a tener, luego del recambio de dientes, vamos a adquirir la fórmula dentaria permanente. En el caso del bovino, vamos a tener incisivos superiores 0 y caninos inferiores 0, porque estos están reemplazados por los rodetes dentarios. Y en la parte superior vamos a tener 3 incisivos, un canino. En cuanto a los premolares, vamos a tener 3 superiores y 3 inferiores, y molares 3 superiores y 3 inferiores. Esto multiplicado por 2 nos va a dar una totalidad de 32 piezas dentarias. En el caso del equino vamos a tener incisivos 3, 3, caninos 1, 1, premolares 3 o 4, superiores y 3 inferiores, y en cuanto a los molares 3, 3. Esto multiplicado por 2 van a ser 40 o 42. En el caso del cerdo vamos a tener incisivos 3, 3, canino 1, 1, premolares 4, 4 y molares 3, 3, multiplicado por 2 van a ser una totalidad de 44 piezas dentarias. Vamos a comenzar hablando de los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación proporcionan la fuerza para la masticación. Derivan del primer arco faríngeo y están inervados por el nervio mandibular. Vamos a tener el músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterigoideo medial y el músculo pterigoideo lateral. Vamos a tener en cuenta que el músculo digástrico es un músculo que va a colaborar con la musculatura de la masticación. Bueno, vamos a comenzar hablando primero del músculo temporal, ¿sí?, que lo vamos a localizar en esta región. El músculo temporal se origina en la fosa temporal del cráneo y se inserta en la apófisis coronoide de la mandíbula. El músculo va a llenar lo que es la fosa temporal y va a tener como función, ¿sí?, elevar la mandíbula, es decir, cierra la boca y ayuda a retraer la mandíbula y a mantenerla en su posición cuando se cierra la boca, ¿sí? Luego vamos a hablar del músculo macetero, ¿sí?, el cual lo vamos a ver en esta región, ¿sí?, que es un músculo bastante grande, ¿sí? El músculo macetero se origina en la región maxilar del cráneo y en el borde ventral del arco cigomático, ¿sí?
y se inserta en la cara lateral de la rama y ángulo mandibular. Es un músculo potente que cierra la boca, es decir, va a elevar la mandíbula y también hace protrusión, movimientos propios de la rumiación y movimientos laterales y de rotación. Se relaciona superficialmente, se va a relacionar con la glándula parótida, con los linfonódulos parotidios, con la rama bucal dorsal del nervio facial, con el músculo cigomático y con la piel. Y profundamente va a estar relacionado con la mandíbula y con el plexo venoso facial profundo. Y por último vamos a hablar del músculo pterigoideos medio y lateral y el músculo digástrico. El músculo pterigoideo medio es el músculo más grande, es el que vemos acá en esta imagen esquemática, ¿sí? Este músculo se encuentra en el lado medial de la rama y ángulo de la mandíbula, ¿sí? Va a tener un origen en la superficie lateral de la lámina vertical del hueso palatino y el proceso pterigoideo del esfenoide y el hueso pterigoides. Y se inserta en la superficie medial de la rama y ángulo mandibular. Va a tener como función cerrar la boca, es decir, eleva la mandíbula, y si actúa unilateralmente, mueve la rama del mismo lado hacia la línea media, generando movimientos de aducción. Se va a relacionar superficialmente con el músculo temporal y pterigoideo lateral, con el nervio lingual y miloioides, con la vena, arteria y nervio alveolar inferior, y profundamente se va a relacionar con la arteria facial y el músculo digástrico. Y después tenemos el músculo pterigoideo lateral, que es este músculo más pequeño, ¿sí? Va a tener un origen en la fosa pterigopalatina y proceso pterigoides del hueso basiesfenoides, y se inserta en el borde rostral de la rostro medial del cóndilo y cuello mandibular, ¿sí? Cuando actúan los dos músculos juntos van a generar protrusión de la mandíbula, y cuando se contrae un solo músculo genera movimientos de lateralidad. Y por último vamos a ver en esta imagen lo que es el músculo digástrico, que dijimos que es un músculo que va a colaborar con el proceso de la masticación. Este músculo está formado por dos porciones y un tendón central. Se va a originar en el proceso yugular, ¿sí? Del hueso occipital, caudal a la articulación temporomandibular, y se inserta en el cuerpo de la mandíbula, ¿sí? Del lado medial. Va a tener como función abrir la boca, ¿sí? Y tiene una porción central que está inervado por el nervio facial y una porción rostral que va a estar inervado por el nervio mandibular. Muchas gracias.